Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Yo creo, senador, de nuevo, gracias. Sí, estábamos ahí. A ver, yo te planteo una cosa, senador, casi que empecemos de cero, ¿no? Sí. A ver, estamos en los posicionamientos, estamos para discutir el tema del informe de gobierno, que no es anual porque son 9 meses, en fin. Pero no nos hagamos, el gran tema es lo que va a pasar a las 8 de la noche al ratito. ¿Qué piensas de eso y cuál es la posición del PRD? O sea, ¿es un albazo? ¿Es un asunto que está ya negociado con ustedes? ¿Qué pasó? Bueno, con senadores del PRD no. Puede ser que estuviera negociado con grupo parlamentario de diputados del PRD. Por lo que escuchamos ahorita parece ser que sí. Así es. Ajá. Entonces yo lo que te diría es, yo espero que estas modificaciones al dictamen de la Ley del Servicio Profesional Docente, que ya se había dado en comisiones de Cámara de Diputados, sea producto de un diálogo que solucione la crisis que hay. Es decir, ley va a haber, eso que no haya duda, va a haber ley del servicio profesional docente, esa que prevé la evaluación y los impactos de la evaluación en el ingreso y la permanencia del trabajo de los profesores. Lo que nosotros nos preguntaríamos es si lo que hoy se presenta como modificaciones del dictamen es producto de un diálogo que resuelva la realidad. Y ahí interpretaría yo que puede ser dos cosas. Una, que efectivamente hubo el diálogo, que es lo que yo celebraría, y dos, que es una toma de decisión para apresurar los hechos en lo que no debe de ser, que es el uso de la fuerza. Yo ahí sí lo dejo muy claro, nosotros estamos siempre por el diálogo, estamos siempre en favor de que la salida sea una salida producto de negociación y que las leyes se vuelvan no solamente instrumentos jurídicos, sino instrumentos políticos que solucionen la problemática, y hoy la problemática es la crisis que estamos viviendo acá. Sí. A ver, senador, de ahí mismo, tomando lo que dices, entiendo que el tema se vuelve muy actual, ¿no? Es como difícil no hablar de él. No es que no quiera hablar de él, pero digo, en la forma en que decidamos y se resolvamos este tema, tengo la impresión de que vamos quizá a resolver el de la reforma fiscal y de la reforma energética. Cualquier antecedente que se cree hoy a las 8 de la noche, crea antecedente. No, hay una violentación de las formas. Yo sí creo que es un error de formas y de fondo el que se haya citado a una sesión ordinaria en el día en el que solamente se reúne el Congreso para resolver asuntos de protocolo, ¿sí? Creo que es un error, se violenta la realidad, se apresuran las cosas. Yo espero que esto no sea una causa generadora de mayor tensión, eso es lo que yo espero. Y es inédito que estemos pasando por esto. Bien se pueden resolver las cosas en los tiempos y en los procedimientos legislativos, pero tal parece que sí puede haber indicios de que hoy los procedimientos y los tiempos legislativos no están resolviéndose en el Congreso. Por eso en el Senado queremos ser cuidadosos para no incurrir en este tipo de momentos y de dificultades, expresando mi respeto completo a la Cámara de Diputados. Sí. Yo no voy a opinar mal de los legisladores, diputados, diputadas. A ver, senador, para cerrar, ¿qué piensas de... a ver, ustedes van a tener que reunirse, se van a reunir, no tener, digamos, ya empieza el periodo ordinario en el Senado, se van a reunir el martes. ¿Qué supones, partiendo de que hay un adendum, partiendo de que se escuchó a los profesores y que se tomó en cuenta todo lo que ellos plantearon? Te pregunto, ¿qué supones que pasará el martes en el Senado? Supongo que vamos a dar cuenta, tendremos que dar cuenta del dictamen que recibamos de Cámara de Diputados para turnarlo a la Comisión de Educación y a la Comisión de Estudios Legislativos, la que le toque, ¿sí?, para que nos presenten un dictamen. Yo no estoy hablando de tiempos indefinidos, estoy hablando de un procedimiento con todas las reglas,
para que el Congreso sea parte de un debate real, de un debate productivo. En eso estoy pensando. Conociendo y habiendo conversado con los maestros, ¿cuál supones que pueda ser su reacción? Mira, yo no quiero opinar sobre lo impredecible, ¿sí? Yo sí quiero esperar que este adendum o esta modificación al dictamen que hoy sabemos existe y que será presentada a las 8 de la noche, en ello haya participado las partes, para que sea producto de un diálogo, para que no alguna de las partes, como son los maestros, digan que se les impuso y confrontemos más una realidad que ya de sí es muy complicada. Senador, muchas gracias. Pues hablaremos el martes, ¿no? Nos hablaremos y dejo algo dicho. Sí. Diálogo, diálogo y más diálogo. Y de verdad, que no haya la tentación del uso de la fuerza. Diálogo. Bien. Gracias, senador. Es un gusto como siempre. Gracias. Es el senador Miguel Barbosa. El senador es, como usted sabe, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Senadores. Reitero, ellos estarán discutiendo el próximo martes lo que es inminente a las 8 de la noche el día de hoy. Si inicia sintonía en este momento en el canal del Congreso, lo que íbamos a hacer originalmente era conversar con los legisladores después de los posicionamientos de los partidos en el inicio del periodo ordinario de sesiones. Hubo hacia el final de la sesión de los posicionamientos, en voz de Ricardo Anaya, quien es el presidente de la mesa de debates del Partido Acción Nacional, una cita al legislativo, a los diputados, a las 8 de la noche de hoy mismo. No se dijo de qué iba a ser, pero es evidente que es el tema del servicio profesional docente el que se va a discutir hoy en la Cámara de Diputados, como se lo venimos anunciando desde hace rato. Bueno, el senador Jorge Luis Preciado es coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Senador, gracias por esperar. No, hombre, no. Gracias, ¿cómo estás? Bien, a ver, senador, buenas. le decía al senador Barbosa que por más que digamos mil cosas, el tema acabó siendo lo que va a pasar hoy a las 8 de la noche y lo que ustedes tendrían que ver el próximo martes. Así es. A ver, ¿qué piensas de esto? ¿Qué tanto cambian las cosas? ¿Qué tanto lo que hay hoy en la mesa, que tú sepas, podría cambiar la percepción incluso de los propios maestros? Bueno, lo que se va a aprobar o lo que va a pasar a diputados es la reforma al servicio profesional docente, que contempla básicamente tres cosas desde mi punto de vista valiosas. La primera, las plazas ya no se van a heredar, ni van a ser por recomendación de nadie, ni mucho menos. Una plaza de maestro se va a concursar en concursos nacionales donde todo aquel que quiera participar, siempre y cuando sea de las áreas que se requiere profesionalmente hablando, pues puedan participar y eventualmente ganar su plaza. Y eso ya le va a elevar el nivel educativo o pedagógico que va del maestro que va a estar frente a grupo. En segundo lugar, y a los que ya están, se les va a hacer una evaluación. Si la reprueban, se les van a dar 2 años de capacitación pagadas por el Estado. Se les hace una segunda evaluación. Si la reprueban, se les da otros 2 años. Se hace una tercera evaluación, y si en esa tercera evaluación no la acreditan, entonces les dan un escritorio para que sigan cobrando y trabajando, pero ya no frente a un grupo, porque obviamente ya no ayudan a que el niño se desarrolle educativamente. Entonces no hay ninguna consecuencia grave, es decir, no se despide a nadie. Solo aquel que no quiera someterse a una evaluación, pues obviamente no podría estar en el servicio, educativo. Entonces, realmente lo que la reforma que hicimos en el periodo pasado, constitucional, nos hablaba que teníamos que aprobar 3 leyes, una antes del 26 de agosto, 2 antes del 26 de agosto y la de servicio profesional docente en el primer periodo, que es la ley que regula el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Ley General de Educación y, por supuesto, el servicio profesional docente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es concluir el mandato que nos dimos en los transitorios de la reforma constitucional. Bueno, sigue siendo un periodo largo, ¿no, senador? O sea, fíjate, y si no nos sirven como maestros, los mandamos a una plaza administrativa. Así es. Bueno, lo del detalle es que no podemos afectar derechos laborales adquiridos. No, además esperemos que estos años sirvan para hacer de los maestros buenos maestros. Pero además, lo que va a suceder es que si en el largo plazo, con los concursos de oposición para ingresar y las evaluaciones recurrentes de los nuevos maestros, en 10, 15 años, cuando se vaya renovando la plantilla de maestros, pues vamos a tener ya un nivel de educación, pero es para el largo plazo, porque en el corto plazo no va a resolver nada. Los maestros, he hablado con ellos y están molestos de que el Partido Acción Nacional no se haya sentado al final con ellos y que ellos se han sentido incluso
como hechos a un lado, por decirlo de una manera, en función de un partido tan importante como el PAN. Bueno, yo sí me senté con ellos, sí establecimos unas mesas de trabajo en el Senado y lamentablemente pues las propuestas que recibimos, lo que dijimos, bueno, tráiganos las propuestas en lo que ustedes consideren que debemos de modificar. Y lo primero que nos dijeron es que hay que abrogar el artículo 3º, o sea, para los que no son abogados, abrogar es desaparecerlo completamente, y derogar las dos iniciativas que aprobamos, la del INE y la otra, y que no aprobáramos la del servicio profesional docente. Pero no nos hicieron ninguna propuesta adicional. Entonces hubo una segunda reunión en la cual también acudí y pasó lo mismo, y ya hubo una tercera reunión con una comisión que creamos y pasó lo mismo, y dijimos, bueno, no hay ninguna propuesta, lo que se está haciendo pues, es ganar tiempo nada más para llegar al día 1 y manifestarse, y por supuesto esperarse el día 8 de septiembre para la marcha que va a organizar López Obrador en función del tema energético. Entonces realmente pues no hay ninguna propuesta sobre la ¿No te preocupa, no te inquieta o cómo ves la reacción que pueda tener esta misma noche ya los maestros en función de la decisión que tomó una mayoría en la Cámara de Diputados? Nosotros tenemos que legislar, tenemos un compromiso con la educación en el país y tenemos que sacarlo adelante. Hay 4 o 5 estados que están manifestándose aquí en el Distrito Federal, pero no es la mayoría, Hay 25 estados donde los maestros están dando clases, están frente al aula y no están viniendo al DF a manifestarse. Es decir, la gran mayoría de los maestros no está en contra de la reforma educativa. Este es un grupo pequeño que de alguna manera viene y trata de ahorcar las realidades en la ciudad con la complacencia del gobierno del Distrito Federal, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues mientras el gobierno no meta orden, pues nosotros vamos a estar cumpliendo con nuestro trabajo en las condiciones en que podamos, pero lo vamos a hacer. El temor del desalojo, que todos sabemos que desalojo represión, ¿no? O sea, no nos hagamos. ¿De esto qué piensas? Yo pienso que a nosotros nos debe garantizar el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal entrar y salir a nuestro recinto, nada más, no pedimos otra cosa. Tener la misma posibilidad que tiene todo el mundo de ir a trabajar y cumplir para lo que fuimos electos. Lo que pase afuera no es asunto nuestro, no es asunto del Congreso, es un asunto de los ejecutivos, de Mancera. Pero tiene que ver un poco por la decisión que tome el Congreso también, ¿no? El presidente y el Congreso. Claro, pero tiene que ver, nosotros, ¿qué hace el legislador? El legislador lo que hace es facilitarle al Ejecutivo el desarrollo educativo, concretamente en este tema, o el desarrollo energético, concretamente en el tema energético. Nosotros le facilitamos a través de la ley que haga su trabajo, pero después de que aprobamos la ley, la responsabilidad es de ellos, no nuestra. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo nosotros? Que nos dejen entrar a nuestras oficinas, cumplir con nuestro trabajo y que podamos salir. Si lamentablemente tienen que aplicar la ley como se debe aplicar y que no han querido, bueno, ese ya no es responsabilidad nuestra, también tiene que ver con la responsabilidad de los propios profesores que de alguna manera están buscando bloquear los recintos parlamentarios para que no funcione uno de los poderes del Estado mexicano. Senador, muchas gracias. No, gracias. Gracias. Además, 2 veces gracias porque nos tardamos un poquito. Gracias, senador. Muchas gracias. Es el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, él es coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Bueno, ya tenemos la opinión del PRD, ya tenemos la opinión del PAN. Ahora vamos a tener la opinión del coordinador, del senador Manuel Bartlett Díaz, quien es el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y vamos a ir cerrando. Por cierto, Manuel Bartlett Díaz fue uno de los oradores el día de hoy que presentó el posicionamiento de su partido, eso también ya nos va un poco perfilando cómo está viendo algunos de las cuestiones recientes que estamos viviendo. Manuel, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Mucho gusto verte. ¿Cómo te ha ido, Manuel? Aquí estamos a tus órdenes. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué viste hoy? Ahora sí, no ha acabado, ¿no? Pero ¿con qué impresión te quedas? A ver, ¿cómo la sociedad mexicana, Manuel, puede leer lo que pasó, lo que ha pasado y lo que va a pasar hoy a las 8, el día que hemos tenido, los días que hemos tenido, todo eso? Bueno, mira, te digo con franqueza que este gobierno es muy torpe, ¿no? y realmente muy desinteresado en las instituciones, en la política auténtica. Hacen toda clase de cosas. Por ejemplo, la discusión de las primeras 2 leyes, luego la tercera ley, ha sido un juego
siniestro. Hablamos nomás para apreciar de la reforma educativa. De la reforma educativa. Sí. Y resulta que a instancias, por tercera vez a instancias del secretario de Gobernación, se abre el diálogo, 8 columnas, se abre el diálogo. Y se suponía que un diálogo abierto es para oír con paciencia, aquilatar y asimilar en la legislación que se está poniendo a discusión, hacer cambios, modificaciones, cuanto en las discusiones se vea que es posible, que es benéfico, ¿no? Empieza el diálogo, una burla total, y resulta que el presidente sale y dice, no voy a claudicar, bueno, como si negociar con partidos, con grupos sociales sea claudicar. Ridículo. Y ahora esta actitud de ahorita mismo vamos a aprobar como lo han hecho a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. ¿Qué va a pasar con el Senado el martes? O sea, vamos a partir de algo, ¿no? Vamos a hablar de hechos consumados. Hoy se va a aprobar en la Cámara de Diputados, con todo y adendum, el servicio profesional. Y la van a mandar con la instrucción de que se apruebe enseguida. Y yo dije que el pacto había suplido ya y suplantado totalmente al Congreso, que está convertido en una simple oficina de recepción. Hay parte del PRD que ahorita alcancé a escuchar por la conferencia de prensa que estaría eventualmente a favor y podría votar a favor hoy a las 8 de la noche PRD en la Cámara de Diputados. ¿Lo percibes igual o fue percepción mía? Bueno, yo estuve en todo el proceso allá en la Cámara de Senadores, sí, y el PRD votó a favor de la reforma constitucional. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que viene? Y también hay otra variable, Manuel. Digo, tú fuiste secretario de Gobernación, sabes de esos del control político, sabes de lo que puede pasar en las calles. ¿Qué puede pasar en las calles si todo camina como parece que va a caminar? Y pienso que hay ciudadanos afectados, muy enojados, y están otros, los maestros, ¿no? Y hoy en la mañana no estuvo nada fácil, nada, ¿no? Bueno, mira, es parte del manejo que se le da a la política hoy por hoy. Yo decía hace un momento que estamos viviendo una dictadura mediática, contubernio entre Peña Nieto y los medios hegemónicos de comunicación. Entonces están manejando a la opinión pública, manipulando a la opinión pública. El asunto de los maestros. Sí, no cabe duda que cualquier marcha, cualquier movilización genera conflicto social y una enorme irritación. Es absolutamente cierto en todo el mundo, porque eso de que el orden y la marcha, pues hay que ver Europa cómo se sacudió con marchas los últimos años, ¿no? Y claro que había pues molestias para la opinión pública, pero son las acciones de carácter político que tienen los grupos cuando consideran que no se les escucha, cosa que sucedió ahí. Pero vamos a decir que, en fin, la opinión pública está realmente dañada, como dices, pero lo alimenta a este contubernio mediático para descalificar y presentar a los maestros como irracionales, etcétera. Un acto hubo de violencia por ahí, lo demás ha sido marchas, nada más. Entonces, el manejo perverso te dice, sí, los maestros están creando problemas, pero no saben por qué. Porque no se discuten las cosas, no se abre. Y sale Peña Nieto diciendo que no va a claudicar en esta reforma educativa que va a crear la calidad de educación. Ni siquiera está definida en esa reforma la calidad de educación. Entonces, esa expresión de que no claudicará el presidente, etcétera, bueno, no explican. ¿Qué nos viene de la energética y fiscal, Manuel? Bueno, si quieren hacer lo mismo, tienen la mayoría. El PRIAN tiene la mayoría, lo pueden hacer contra una posición ampliamente mayoritaria en contra de la opinión pública. Dicen mentiras. ¿No oíste ahorita lo que decía? Que esto nos va a traer muchos empleos, unas grandes inversiones, que va a bajar la gasolina, la electricidad, que va a haber... Son mentiras, nunca han explicado de dónde va a salir que la entrada a México de las transnacionales petroleras extranjeras
van a venir a dejar lo que en 38 no dejaron y lo que no dejan en ningún lugar a donde entran. La protección de la exclusividad del Estado frente a esta voracidad de los Estados Unidos de apoderarse de las reservas petroleras en donde estén, ¿verdad? Hemos tenido esa protección de la Constitución. Sí. No provoca, Manuel Bartlett, por último, digamos un poco viendo los escenarios, ¿no ves que el adendum en este servicio profesional docente pueda cambiar un poco las cosas de un tema tan fuerte, tan discutido como es la evaluación, como es el tema de las plazas, etcétera? ¿No ves que eso pueda abrir un espacio? El adendum, si es que viene, pues no modifica una reforma absurda que está convirtiendo a la evaluación a nivel constitucional en el instrumento de la calidad de educación, que es mentira, es una absoluta mentira. Entonces, ese injerto neoliberal que han metido ahí, de la evaluación y todo eso, en el artículo 3, por favor, ¿verdad? Un régimen de excepción para los maestros en el artículo 3, es un mal inicio en materia educativa. La educación necesita, hoy después de estos gobiernos privatizadores neoliberales, los priistas y los panistas, necesita tomarse como responsabilidad, ¿verdad? Y invertir en la educación, que es la primera responsabilidad del Estado, la más importante, podemos decir, invertir, revisar todo lo que está abandonado. Llevamos 18 años de abandono de la educación. Entonces, salir con esta batea de babas de que con esta reforma estatutaria de los maestros, que es un absurdo, ¿verdad?, va a haber calidad de educación, es una gran mentira de Peña Nieto y cualquier adendum no sirve para nada. Bueno, Manuel, como siempre es un gusto conversar contigo, en verdad. Igualmente para mí contigo. Bien. Muchas gracias. Manuel. Gracias. Es el senador Manuel Bartlett Díaz, él es el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Si me quieren pasar, vamos a seguir. Le quiero recordar que en 12 minutos, muy bien, que en 12 minutos vamos bueno, va a iniciar, muchas gracias, va a iniciar, muy bien. Va a iniciar la primera, es la primera, en sentido estricto va a ser la primera reunión del periodo ordinario de sesiones, porque la primera en sentido estricto hay que recapitular, fue el posicionamiento de los partidos. Recibieron el informe, el posicionamiento de los partidos y ahora viene lo que es la segunda actividad, sí, en un hecho que yo creo que no le demos muchas vueltas, tiene mucho de inédito, porque que yo recuerde, no es no está fuera de la ley, que quede claro, no está fuera de los atributos que tiene la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero lo que sí es que es un asunto que generalmente al final de los posicionamientos, el periodo, la reunión se terminaba y los legisladores se volvían a reunir ya 2 días después, ¿no? Generalmente se reúnen los martes y los jueves. El año pasado, si mal no recuerdo, fue el sábado y luego se reunieron el martes, ¿no? Hasta dijeron que de días, pero es que los días en que se reúnen los legisladores es precisamente el día martes y jueves. Pero a lo que voy es a esto. Hoy le vuelvo a decir, por si inicia sintonía con nosotros, en un hecho no común, pero no fuera de la ley, que quede claro, se ha citado a los legisladores en aproximadamente 10 minutos para discutir, todo parece indicar, el servicio, ya se lo digo, para discutir el servicio profesional docente, y esto va a ser con adendums. ¿Qué quiere con un adendum? ¿Qué quiere decir? Que se presupone que la presentación que se hará de este documento tendrá muchas de las observaciones que diferentes sectores especializados en el tema, legisladores, los propios maestros, van a contener este adendum, lo que podría ser un documento y algo sumamente importante y que podría tener, presupongo, que quede claro, quizás una mayor empatía de más de algunos, pero todo esto es un asunto de esperarse y no hay otra. Bueno, la diputada Nelly Vargas es vicecoordinadora del Movimiento Ciudadano. Diputada, ¿cómo estás? Gracias. Es un gusto, ¿cómo te ha ido? Igual, bien. A ver, híjole, fíjate, es que andábamos como en muchos temas, ¿no? Y estábamos pensando en reforma energética y los 9 meses del informe, el posicionamiento, que ustedes fueron los primeros hoy, pero al final acabó el asunto educativo otra vez, ¿verdad? Así en el es. centro. ¿Qué piensas? Así es.
Bueno, yo creo que el gobierno federal está cometiendo un gravísimo error. Un grave error a través de la presión y del albazo legislativo, de imponer una ley del servicio profesional docente que afecta los derechos laborales de los trabajadores. Y de manera sistematizada lo hemos venido observando al interior de la Comisión de Educación. Cuando se mete la Ley General de Educación y se vota por mayoría del PRI, del Verde y del PAN y del PANAL, Movimiento Ciudadano se abstiene de votar a favor de esta ley, en ese momento yo pongo sobre la mesa un tema que debemos de ir a realizar foros a todo el país para escuchar a los verdaderos actores que saben de educación en este país y que pueden ayudarnos a complementar y a nutrir y a hacer más enriquecedoras las 3 leyes reglamentarias que venían en camino. Vamos a todas las zonas, a todas las regiones, hacemos 16 foros en todo el país, al encuentro con gobernadores, con los diferentes sindicatos, y obtenemos un producto final muy rico, donde se escuchan todas las voces. Por otra parte, la Secretaría de Gobernación instala una mesa con la CENTE y le pide a la CENTE que vaya a recorrer el país a hacer sus foros también al encuentro con los integrantes de este sindicato y de los otros sindicatos. Entonces lanzan a los maestros a las regiones y a los estados a levantar esa voz y obtienen al final ellos una memoria de esos trabajos. Entonces paralelamente entregamos a la Comisión de Educación resultados concretos y la CENTE también una memoria. ¿Qué se hizo con ese trabajo, Javier? Bueno, pues sencillamente se tiró al bote de la basura. Yo vengo sosteniendo al interior de la mesa de la Comisión de Educación y al interior de la mesa bicameral que hoy está instalada y que hoy a las 8 de la noche teníamos la última reunión para llegar a acuerdos, de que a los maestros se les ha engañado. Pues los maestros ya están llegando en este momento al hotel donde quedamos de reunirnos. Ellos han demostrado en la mesa de negociación, Javier, capacidad de escucha, han lanzado sobre la mesa propuestas. El senador Preciado me asegura que no. Me dice hace un momentito supuesto que sí. Que no hay propuestas, que es abrogar el artículo, la reforma educativa, y que no hay propuestas. Es que esa es la actitud precisamente que yo te he criticado por parte de los compañeros de diputados federales. Oídos sordos, una falta de respeto sistematizada al interior de la mesa, y siempre decían en la mesa que ellos no eran interlocutores y que no podían tomar decisiones. Entonces la pregunta es, Javier, ¿por qué la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Educación, instala una mesa de negociación con los trabajadores de la CENTE? Pues, ¿por qué se les engañan los maestros? A mí se me hace una falta de respeto absoluto. ¿Qué tan importante es lo que está pasando? A lo mejor, digamos, también hay otra parte, ¿no, Nelly, diputada? Mucha gente dice, ay, ya, apruébenlo, ¿no? Y espero que no se entienda como una dejadez o un desinterés del ciudadano, ¿no? Y no creo que la capital sea el ombligo del país, ¿no? Pero han pasado cosas, ¿no? A ver, Javier. Ahí, ¿cómo lo vemos? Recordemos que el producto que tenemos hoy es producto de lo que los gobiernos anteriores han formado. Es como si tú, a la mayoría de edad a un hijo, lo quieres corregir cuando tú fuiste responsable de esa formación. Lo mismo puede estar pasando con los maestros. La pregunta es, ¿qué va a hacer hoy el gobierno federal ante esta ley que afecta los derechos laborales de los trabajadores, ante miles y miles de maestros que se empiezan a movilizar en Guerrero, en Michoacán, en Tabasco, en muchas regiones de este país, Veracruz y Chiapas, que no estaban movilizados? Hoy tenemos noticias de Campeche. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno federal esta movilización? Y la pregunta que yo lanzo también al público es, esa cantidad de miles de maestros que se van a empezar a movilizar y que van a estar en un proceso de despido acelerado, ¿qué van a hacer con esa cantidad de maestros despedidos? Es decir, ¿no es más fácil instalar un diseño pedagógico de capacitación permanente a los maestros con una verdadera evaluación? Los maestros no están en contra de la evaluación, eso lo dejo muy claro, y lo han sostenido en la mesa de propuestas. Han lanzado 4 propuestas en la mesa, no están en contra de la evaluación. Lo que están en contra es de que organismos ajenos a las regiones y a los estados realicen esta evaluación. ¿Has leído el adendum o no tienes conocimiento Hoy del adendum? tuve la oportunidad de leerlo. ¿Qué impresión te causó? La impresión es que están dejando casi intacta la ley reglamentaria del servicio profesional docente. O sea, no hay ningún cambio sustantivo, no hay ningún cambio
que los maestros de la CENTE hayan puesto sobre la mesa que está incorporado en este adeudo. Me parece que se les sigue engañando, me parece que el gobierno federal no ha medido el impacto social que esto pueda tener en lo inmediato, y yo siempre dije en la mesa, aguas, porque se puede presentar un cóctel peligroso en este país, el de la suma de los maestros, del EPR, de los grupos del crimen organizado, de los millones de desempleados que tenemos en este país, de los millones de jóvenes que no han tenido la oportunidad de entrar a las aulas preparatorianas y a las aulas universitarias. Los ninis. Y los ninis. Ese es un cóctel peligroso que el gobierno federal no ha medido muy bien. Me parece que está a tiempo el gobierno federal, faltan unos minutos para iniciar esta sesión, está a tiempo de poder reflexionar de que debemos de ir a un debate nacional donde escuchemos a los verdaderos actores de la educación en este país, a los sindicatos, a los profesores, a los padres de familia, a nuestros clientes que son los niños, a los gobernadores, a los senadores y a los diputados federales de cada región. Pero tú y yo sabemos que eso no va a pasar. Bueno, entonces me parece que este Sí, gobierno... ¿No ves que pueda pasar? No lo veo. Y me parece que este gobierno está transitando por una ruta de imposición del albazo legislativo. Se nos ha usado a nosotros los diputados federales, que la palabra es muy fuerte, como una oficialidad de partes, como sellar nada más las reformas y las leyes reglamentarias que manda el gobierno federal para poder sacar e imponer sus reformas que van en contra de los intereses de los mexicanos. Estas 3 reformas reglamentarias, y yo lo afirmo, la reforma educativa, la reforma fiscal y la reforma energética, va a acelerar de manera preocupante la pobreza y la miseria en este país. Bueno, Nelly, muchas gracias. Gracias vas a estar obviamente ahorita, ¿verdad? Sí, voy a estar y voy a hacer un posicionamiento muy firme a favor de los derechos laborales de los maestros, de todos los maestros mexicanos, y tengo algunas reservas también que presentar. Y en contra de la aprobación. Y en contra de la aprobación, por supuesto. Vaya al martes a la Cámara de Voy Senadores. a votar en contra. Y cuando lleguen los diputados federales y senadores a sus regiones y tengan enfrente a los maestros les van a preguntar, ¿cómo defendiste mi posición? Bueno, gracias, Nelly. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la doctora Nelly Vargas, ella es, le informo, vicecoordinadora del Movimiento Ciudadano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.